Senador, a ver, yo había escuchado de una fuente muy amiga, en sentido de que Carlos Mesa había sopesado la posibilidad de resignar una candidatura en caso de que él no tenga, en función de las proyecciones, posibilidades. ¿Es pública esa declaración del senador, del señor Carlos Mesa, senador? No, pues, ¿por qué tendría que ser pública? Si no, no estaría pues, en política. Mucho se habla de Carlos Mesa, Rubén. Sí. Carlos Mesa es el único político nacional, o de los pocos, que no ha salido de este país, que ha enfrentado más de ocho juicios, que está presente en la política nacional, que ha sido el punto de enfrentamiento más alto entre el gobierno, sobre todo con Evo Morales, y la oposición. 2019 es el claro ejemplo. 2019 le hemos ganado a Evo Morales y nos han hecho fraude. Aún con fraude hemos sacado 36% de la votación. Le- Más de 2.800.000 votos. El segundo enfrentamiento ha sido el 2020, donde hemos sacado más de 2 millones y hemos disminuido un poco el porcentaje de votación. ¿Por qué? Porque había una candidatura en el Oriente que ha partido el voto de la oposición. En resumidas cuentas, no se puede decir, no es un tema de buena o mala voluntad. Puede ser que en algún momento él esté, en su interior esté pensando, bueno, yo, ¿para qué me voy a meter a este tipo de problemas? Pero él no es un tipo que defina en función de sus disques caprichos personales, no decide en función de lo que la realidad política del país exige. Si Senador. la realidad política del país va a exigir que él sea, pues él va a estar ahí. Si la realidad política del país exige que sean otros, estarán otros y él apoyará. De lo que se trata es que podamos ir a unísono, par y paso con lo que son los vientos democráticos, en este caso de la oposición democrática en Bolivia. Cierto, todo, sin embargo, parece dirigirse a un enfrentamiento electoral con el movimiento al socialismo. Usted sabe más que nadie, totalmente disminuido en facciones que han llegado a una disputa hasta jurídica, judicial, incluso con intervención del Tribunal Constitucional, que ha validado un Congreso cuestionado y todos esos elementos. En el otro lado aparecen, senador, candidatos ya hablando como si ya hubieran sido validados por su militancia y también validados por ciertas fuerzas políticas como para liderar a la oposición. Hablamos de Samuel Doria Medina, que se ha presentado como candidato, presenta programas, presenta eslogans, hasta dice más allá de las palabras, yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y también se pasea por el país Jorge Quiroga. Manfred Reyes Villa oficialmente ha hecho saber su intención de ser candidato, acaba de terminar de recolectar firmas. Allí también está Vicente Cuellar, otros que quedaron rezagados como Carlos Ver, que había fundado un partido político, se quedó ahí, y Amparo Vallivian, que en las redes sociales también plantea ciertas propuestas programáticas para el país. Y ayer nosotros publicamos una noticia en sentido de que Eva Copa también está en la búsqueda de firmas para conformar su fuerza política llamada Morena. ¿Dónde va a caber Carlos Mesa? ¿Dónde va a caber Comunidad Ciudadana cuando todos parece que buscan una unidad en torno suyo? Bueno, lo que pasa, Rubén, es que, bueno, no, aquí se de inventario, habrá que ver con buenos ojos que todos quieran ser candidatos. No es suficiente el querer ser candidatos, se necesita para eso muchas cosas. Se necesita además, sobre todo, tener un capital político y una historia política en este país. Yo no quiero discutir quién es bueno, quién es malo, porque primero sería no es necesario decirlo porque no hay candidatos todavía. Hay bosquejos de candidatos. Bosquejos. Y nosotros estamos en el tema de la unidad. Y esta unidad la pensamos que hay eh, hitos fundamentales. Un primer hito fundamental es qué hacemos entre Oriente y Occidente. Entonces, ahí, digamos, tú puedes ver fácilmente que es importante tener de alguna manera un contacto, una alianza, no sé, o ver con quién representa en el liderazgo político el Occidente y quién representa el Oriente.
ahí está claro que si tú te pones a barajear estos 10 nombres que has mencionado, pues parecería ser que de lejos Carlos Mesa y en este caso creemos representan esa posibilidad. Hay que ligar también el tema de área rural, área urbana, el tema de la interculturalidad. ¿Quiénes de estos candidatos? No se puede ganar este país creyendo que es solo el país de los campesinos o solo el país de las clases medias, sobre todo las clases medias citadinas importantes. Entonces, allá también, ¿quién puede jugar ese rol? ¿Quién puede hablar de la sirena y el charango? ¿Quién puede hablar de los temas de la historia en la interculturalidad? Muy pocos lo pueden hacer. No sé, no quisiera hablar de Tuto ni de Samuel, pero esperemos que puedan entender esos temas que son ya parte de la nueva historia política del país. Pero bueno, al margen de aquello, todas las encuestas, entre comillas, la gran mayoría no ha decidido por quién va a votar. Y estas encuestas son muy elementales. Pues. Estamos hablando de candidatos que tienen más o menos 10% o más de 10% o menos de 10%, sin llegar al 13 o 15%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que un candidato que tiene 5 ya se cree candidato a la presidencia contra otro que tiene 4,5. Parece que eso es muy ridículo en este momento adelantar aquello. Pero lo que sí es evidente es lo que tú estás diciendo. El país nuevamente, yo creo que se va a polarizar entre una fórmula, digamos, de lo que queda o es el movimiento al socialismo versus otra que significaría la necesidad de la centralidad democrática entre los partidos de la oposición. No quiero hablar de Manfred Reyes de Villa porque lo considero como furgón de cola, digamos, de la propuesta del oficialismo, de Arce y del movimiento al socialismo. No ha tenido perfil propio, puede que crezca, puede que no crezca, es tan difícil saber. Se sabe que su son electorales, sobre todo Cochabamba y nada más. Pero bueno, lo demás, el país se va a dar forma. Así Y no hay es. que apresurarse, no hay que adelantar. Yo creo que hay momentos y momentos. El momento propicio yo creo que va a empezar a fin de año o en enero, donde el próximo año ya saldrán los caballos ganadores o perdedores, pero allá el que tenga mayor capacidad de nuclear, el que tenga mayor capacidad de encandilar al país lo va a hacer. Hasta ahora no veo entre los que se han propuesto, los que me has mencionado, ninguno que tenga una capacidad para envolver o desenvolver al electorado boliviano. Si Así no lo es. hace, digamos a otros, si no lo hacen algo más nacional, más democrático, más de creencia efectiva de que por ahí está surgiendo una nueva propuesta.